Bien, amigos, continuamos en la tertulia y vamos a recuperar el argumento porque decía Juan Fernández Cabezas, decía, es que estamos en un ciclo de sequía y efectivamente estamos en un ciclo. Es que no es el cambio climático, ni es el calentamiento global, ni toda esa historia. Es ciclo. Esto ya José sabía mucho cuando lo llama al faraón para que le interpretara los sueños. Aquello de las vacas gordas y las vacas flacas y el tiempo de sequía y todo en Egipto. Bien, bueno, pues ahora yo recuerdo perfectamente, porque es una fecha para mí muy destacable, el mes de abril del año 79, por ejemplo. Y hizo un calor igual o peor en Almería. Entonces, bueno, si nos vamos un poquito antes, incluso antes del 75, durante la dictadura de Franco, había un argumento que se conocía mucho en Almería, que era la pertinaz sequía. ¿Os acordáis de la pertinaz sequía? Me suena, acordarme ya de otra cosa. Bien, la hemos leído. La han leído, ¿no? Yo es que recuerdo que en el Diario Hablado de Radio Nacional de España y en el Nodo, había reportajes sobre la pertinaz sequía. Pues ya va. ¿Por qué se le llamaba pertinaz sequía? Porque era pertinaz, porque persistía, porque era una sequía que se tiraban meses y meses sin caer una gota. Pero en Aragón, en Cataluña, en Castilla la Nueva, en Castilla la Vieja, que se llamaban así, en Andalucía, por supuesto, y en Almería. Y en Almería, que pedíamos, cuando venía Franco, que me parece que yo lo vi un par de veces, la última vez había pancartas, más agua, más árboles. Porque claro, la Almería era la seca de Sotomayor y al mismo tiempo también era la tierra de la legaña y el esparto. Símbolo de sequía y de pobreza. Entonces, claro, esto de que ahora, es que lo de los telediarios es algo, porque cuando hace frío, nos vamos a morir de frío y vamos a tener que coger las vías del tren para Estamos en los extremos del frío, sí, siempre. Sí. Y en los extremos de calor, No, siempre. pero a ver, yo es que discrepo. Soy un hombre, claro. Qué raro, ¿no? Qué raro. Porque estando de acuerdo con lo que dice y con lo que decía Juan, de que es cíclico, lo que sí vienen a demostrar los datos es que la sequía, primero, que las temperaturas, la máxima y la mínima, suelen ser más extremas. O sea, cada vez hay temperaturas más extremas y que cada vez hace más calor durante más tiempo y a temperaturas más elevadas. Y el frío hace cada vez menos tiempo de frío y cada vez más frío Pues cuando claro, hace ese frío. claro que sí. Bien, porque esa pues, es la evolución del planeta. Vamos a ver, pero, si es que lo que pasa es que tenemos entonces lo mejor es ir pero eso suicidándose. tampoco. No, hay que adaptarse. pero eso No, hay que tampoco- adaptarse a hay los que cambios ponerse- hay que climáticos. ponerse Somos solución. frutos del planeta. El cambio climático Es también es cierto. real, Pues tampoco claro lo es que real. estamos diciendo. Pero vamos a ver, pero es natural, no es que vamos Bueno, a ver, es real. Pero no es entonces- el Y que ha 20. colaborado la sociedad, No. el factor No, humano ha influido no. El mucho factor en humano acelerarlo es también. insignificante en el cambio climático. Efectivamente. Insignificante. Créeme, Juan. Mira, Yo sé que tú sabes mucho de esto, pero hay muchos mira, científicos que lo afirman. Si le quieres poner que desde la revolución industrial estamos mandando no sé cuántas toneladas, miles, millones de toneladas a la atmósfera y tal, y eso ahí se queda como pudriendo la atmósfera y tal, todo eso es cuento. Eso es Pero, en incierto. fin, pero si quieres podemos dramatizarlo así. Hay gente que lo dramatiza. Pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en el Sáhara, en el desierto del Sáhara, ahí se han encontrado fósiles marinos. ¿Por qué? Porque antes había agua marina, había vida marina, etcétera, etcétera. Y aquí, donde ahora mismo estamos nosotros, dentro de eones, dentro de cientos de años, miles de años, habrá un desierto, como el Sáhara. Porque ese es el avance, es la desertización del sureste Entonces debemos- español. Pero vamos a ver. O no Entonces, necesariamente. Antonio, Pero mira, cuando vayan a pasar todos esos años, o cientos o miles de años, evidentemente nosotros tenemos... Esto no es de un cambio de hoy a mañana, ni son meses. No, esto es un cambio, tiene una latencia, esto es muy lento. No, el problema es que se ha acelerado el cambio. Sí, O sea, ¿cómo? a medida que El contaminamos problema es que no se más ponen y los esquilmamos más medios. los Si recursos, tú tiras, por ejemplo, echas abajo, derribas los embalses,
por aquello de que son franquistas. Y la deforestación tiene mucho que ver también en el avance más rápido de las zonas desérticas. Tiene mucho que ver. Si tú no tienes árboles. Esta era una zona hace mucho tiempo, ya no sé, no voy a decir ninguna edad porque no lo tengo, pero esto era una zona de bosque. No lo es, si no hemos resembrado árboles para que se mantenga una cierta climatología, pues lógicamente avanzamos directo hacia la desertificación. Pero eso es también contribución del ser humano. Ahora bien, que los ciclos, que yo creo en los ciclos de la naturaleza. Mi padre decía que era cada 7 o 8 años y al quinto año evolucionaba hacia la sequía y luego hacia la humedad, a mayores lluvias, ¿no? Y que en esos 2 años de extremo, en esos 2 años de intersección, se producían, que es lo que yo creo, lo que estamos un poco ahora, tormentas muy bruscas. Eso además yo creo que si echamos memoria para atrás, lo recordamos que ha habido esos ciclos. Pero eso no es negar el cambio climático, Antonio, que es lo que parece, que entiendo yo, que tú estás un poco negacionista en eso. No, yo es que no, vamos a ver, yo lo que niego es el fanatismo del cambio climático y de la calentura global. O sea, a mí me parece que esto... El fanatismo es otra cosa, sí, yo ahí eso estoy contigo. Hay un fanatismo y nos están comiendo el coco y muchas de las cosas, de los fracasos que los políticos tenían que arrear con esa culpa, la achacan al cambio climático, a la contaminación, a los plásticos, a no sé qué, no sé cuánto. Mira, evidentemente el mal uso del medio ambiente, ahí va, sí. Eso es otra cosa. Tiene que haber un cambio medioambiental, un cambio en la educación de todos aquellos que consumimos. Tiene que haber un cambio, una estructura diferente. Correcto. Entonces, lo que no podemos es, por ejemplo, ni criminalizar los plásticos, que nos han salvado precisamente de haber esquilmado otros recursos. Pues tú imagínate que quiten los plásticos de hoy para mañana. A ver cómo construye un ordenador, cómo construye un coche, que el 80% de los coches, Mari Carmen, ¿qué es lo que llevan? Plástico y polímeros. Sí. Pero incluso ya está en el motor. Cierto. Bueno, pues entonces, ¿cómo construyes cosas? ¿Como lo hacía Henry Ford? Pero en 1905 lo hacía con metal, es decir, minerales, con madera y con piel. Ni siquiera todavía había plástico, había baquelita, que lo utilizaban pues para el volante y la palanca de cambios. Bueno, pues es que no había plásticos. Si seguimos así, ¿qué es lo que tendríamos que seguir? Minando todo el terreno para extraer recursos minerales, tendríamos que estar talando árboles para construir las estructuras de los vehículos. Todas las carrocerías de los vehículos eran de madera y de cristal y de cuero. Sí, pero si al final el uso adecuado de las cosas, Antonio, no es otra cosa. Sí, a ver, yo es que no entiendo esta manía con el tema del cambio climático. Yo creo que el cambio climático existe, me parece que los datos están ahí, el que no quiera verlos, pues creo que debe hacérselo mirar. Pero en el caso concreto de lo que estás diciendo de los minerales y demás, de los plásticos, pues evidentemente, pero efectivamente estamos evolucionando. Entonces, si nos damos cuenta que los daños que produce un exceso de contaminación, si sabemos, no criticamos a China por cómo contamina, pues claro, o a Rusia cómo contamina. Rafa, si es que el problema no es climático, es medioambiental. El problema es el uso medioambiental que nosotros hacemos eso es lo que está de los materiales. Eso es lo que está provocando un cambio climático. No, eso es lo que está un cambio medioambiental, un cambio en el entorno medioambiental. A los que os gusta creeros la historia que se contaba. Nos estamos llenando de mierda, de porquería a nuestro alrededor, de productos contaminantes. Estamos contaminando los mares, etcétera. Claro, y eso es cambio medioambiental, no climático. Lleva razón. Eso provoca el cambio climático. No, claro que sí. Mira, influye, pero quizás sea en menor medida. Vamos a salir de aquí en cuanto a otro programa, medioambiental. Que se comen los peces y que luego nos comemos nosotros. Sí, claro que sí. Pero es por el que si no deterioráramos el mar, si no se vertiera nada que tenga productos de plástico al mar, tendríamos el problema. Es una contaminación medioambiental. Claro, que provoca un cambio climático. Acelera el cambio climático. ¿Qué tiene que provocar un cambio climático? Bueno, en fin, vamos a dejarlo, que si no, no salimos de esto. Por cierto, hablando de medio ambiente y tal, hay unas obras en la depuradora que se adjudicaron hace, en el 2015, ¿puede ser? En 2015. 7, 8 años, ¿va a ser? Pues sí. Bueno,
O sea, bueno, estamos en campaña electoral, un asunto de hace casi 8 años. Me parece que en el año 2020 o 2021 esto se lleva a los tribunales de justicia. No hay ningún imputado, no hay ningún investigado, no hay nada de nada, pero hoy el Partido Socialista ha sacado a pasear un asunto que dicen que, bueno, pues aquí puede tener que ver la actual alcaldesa, el anterior alcalde. Aquí tenemos un mesón gitano bis, que al final quedó en nada, pero oye, mira, se extiende la mancha de aceite, estamos en campaña electoral y hay que enturbiar un poco el ambiente. Vamos a escuchar a Adriana Valverde. No se cumplió el requisito de comunicar al Pleno la emergencia adjudicada, ocultándonos a todos los grupos políticos la información y obstaculizando nuestra labor de oposición. En definitiva, estamos hablando de que se podría haber cometido un presunto delito de prevaricación. En relación a la ampliación de la denuncia que hemos presentado, comentarle, porque es muy extensa, que hemos descubierto posteriormente cuestiones como que en una de las actuaciones, la reparación de la membrana del depósito de agua dulce, figura hasta 3 presupuestos distintos según el documento de que se trate. ¿De qué va esto? Pues eso sería una buena pregunta. Bueno, la pregunta es buena, la respuesta no lo sé. A ver, pues según cuentan, y tú has hecho la comparativa con el mesón gitano y vamos a recordar algún detalle respecto a eso. En 2015 y 2018 se hacen unas adjudicaciones, el Partido Socialista presenta en 2021 una denuncia y estamos a 2023 y no ha habido nada. Quiero decir que no hay imputados, no hay investigados y no hay nada, solo que ellos, aprovechando la cercanía de las elecciones, han hecho una ampliación de la denuncia, que han tenido tiempo desde 2021, que presentaron la denuncia, hasta 2023, que estamos ahora, han tenido tiempo de presentar los datos, pero ahora es cuando decía que hacías bien con la comparativa con el mesón gitano, que acabó en nada después de tanta denuncia, porque también en aquel momento la denuncia iba dirigida a políticos y funcionarios, sí. Y al final a los políticos los quitaron de medio y se quedaron denunciados los funcionarios, lo cual pues seguramente esos funcionarios estarán muy agradecidos al Partido Socialista y seguro que en estas elecciones les votarán, sobre todo porque encima también salieron libres de toda culpa, ¿no? Sí, pero entonces, tuvieron ahí su ratito. Sí, a los que hemos tenido alguna vez una querella, pues aunque las gane, está así, sí. Hasta que... Y en este caso es que tampoco hay nada nuevo. Ya, pero bueno, estamos en elecciones. Claro, y a mí me recordaba este tema en el que, insisto, no hay imputado, no hay investigado, pero hay una nada, presunta malversación. O sea, esta es la presunción de inocencia. Gutiérrez, no, por eso hay que callarse. Y lo además, Gutiérrez, que si tiene alguna sospecha, interpondré acciones contra ti. Bueno, pues esa es la diferencia. Aquí resulta que el Partido Socialista tenemos fotografía, tenemos vídeo, tenemos la declaración, sin género de duda, de uno de los principales actores diciendo sí, este pollo era el primero de la película y tal. Ahora, no vayamos a decir algo sobre Indalerdo porque es que resulta que lo mismo emprende acciones judiciales. Pero hay que tener presunción de inocencia. Claro, y en este independientemente de que parece que canta la gallina. Está diciendo que es de agua dulce, ¿no? O sea, de agua dulce, que es de la competencia Roqueta. No. Es que habla también de agua dulce. No. Está hablando de Almería, está hablando de agua dulce. Sí. No de agua dulce. Sí. Perdón, había entendido que era un acuífero de agua dulce. No, está hablando de agua dulce. Es la de aquí. El problema de estas cuestiones, lo pasa es que lo que alega es que falta de información, que la han pedido y no la han dado y todo eso como consecuencia de eso. Hablan de la adjudicación y que han pedido para fiscalizar. Que no era tal el procedimiento de urgencia. Pasó dos veces por pleno, ¿eh? Ya, claro. Yo digo, desconozco el tema. Lo que me ha parecido entender que alega que le han pedido determinadas cuestiones y no las han dado. Es tan sencillo como si está todo correcto, pues se lo entreguen y punto, y no hay más historia. Es que muchas veces también
no sé por qué nos acercamos, y no digo que sea el caso, ¿no? Pero muchas veces nos acercamos en ocultar, no decir o no dar la información pertinente, y eso provoca, pues al final, que te tengas que ir al juzgado, que tengas que hacer determinadas cosas. Si no tienes nada que ocultar, oye, pues denuncia, haz lo que quieras, toma. A mí no me preocupa que venga la policía a mi casa a registrar ni a investigar, no tengo nada que ocultar. Claro. Quiero decir, bueno, pues ahora, aquí pasa igual. No sé si no hablamos de agua dulce, sino de agua dulce. Los que hemos cogido la autovía para ir a Agua Dulce, hemos visto unas señales de tráfico que están enfundadas en amarillo, en un plástico amarillo, pero se trasluce que hay una señal y dicen, ¿cómo han puesto una señal de tráfico que mira para la parte posterior, mira para mí, en este carril? Y luego para el otro también está... ¿Esto qué raro es? Es que parece que van a hacer un carril aquí en medio. Sí, el tercer carril. Pero ¿qué pasa con el tercer carril? Vamos a ver una información de noticiasdealmería.com que parece que ese tercer carril pues va para largo. Pues sí, porque, a ver, el 7 de septiembre de 2018 se adjudicó la redacción del proyecto de construcción, año 2018. Y en el 13 de julio de 2022 se puso a disposición pública el estudio de impacto ambiental, que tenía que estar 30 días. El otro día, en una respuesta parlamentaria que le daban al Partido Popular, decían que bueno, que todavía, preguntaban sobre la A7, que es por lo que me puse a buscar los boletines, que bueno, que todavía está esto por adjudicar, y que bueno, que ya cuando ya habrá que hacer el informe de impacto ambiental, tendrá que salir, que cuando esté, y que de todas formas esto dependerá de la disponibilidad presupuestaria. Vamos a ver, el informe de impacto ambiental se puso en el mes de julio a información pública, es decir, en agosto, porque eran 30 días. ¿Has dicho 2008? No, 2020. No. 2022. Es decir, el 13 de agosto de 2022 ya había terminado el plazo de exposición pública. De entonces a ahora se podía haber licitado la adjudicación de la obra. Hay que licitar la adjudicación de la obra, adjudicarla y empezarla. Cuando esto ya en 2018 ya estaba adjudicado el proyecto. O sea, han puesto las señales esas, que dice una señal que va contra mi sentido de marcha, es raro. O sea, facilita la marcha a los otros. Y aquí no hay nada. Que es el tercer carril que se pide. Y no empieza la obra. Y dice, ¿y quién ha puesto las señales entonces? Pues yo lo que... ¿Para qué se ponen las señales si todavía no está ni licitada ni adjudicada la obra? Pues a lo mejor para dar la sensación de que se va a hacer. Pero ya te digo, la respuesta parlamentaria al Partido Popular es del 13 de este mes, y le dice ahí el gobierno que todavía está pendiente el tema del informe ambiental, y luego, claro, hay que licitar la obra, es decir, sacarla... Se te va otro año fácil. Adjudicarla, que no haya recursos ni nada, adjudicarla. Pero ahí está y la señal. Y que dependerá del presupuesto. Con lo cual, ¿cómo van a ser esas obras? Y es cierto, como tú dices, que pretenden, donde hay 2 carriles, sacar 3. Sí, aprovechando la mediana y tal, pues entonces readecúan, rediseñan la autovía y ponen un carril central reversible. Entonces, para cuando ahora en la época de verano, por ejemplo, que se satura la autovía, claro, o si hay algún problema con el cañarete, que tiene que haberlo, sí o sí. Ponen dos carriles en un sentido o en otro según convenga. Claro, según convenga, claro. Pero según vamos, eso otra obra como la de... No, esa es más fácil. Porque no interfiere para la autovía. La obra en sí es fácil, la tramitación según Pero en fin, sí, pero es que como tantas cosas. Aquí se pone primero el cartel. Se anuncia, no sé qué, tal. Luego surge algún conflicto y lo vuelve a anunciar al año siguiente. No olvidemos que aquí hubo una valla publicitaria entre el término municipal de Taberna y Jerga, que ponía Andalucía Junta Voluntades. Sí. A92. Y entonces pues estábamos viendo que esa autovía que iba desde Almería, iba a Sevilla, continuaba. Qué maravilla, ¿no? Pues casi 11 años que estuvimos con el cartel esperando y con el cartel puesto. O sea que muy bien, y juntando voluntades de Andalucía.
O sea que, bueno, nos quedaremos para otra ocasión lo del pacto de Sánchez con la extrema izquierda, que jalea a los ocupas, a los delincuentes ocupas, con K o con C o como quieran ustedes, porque es que ahora parece que el gobierno trata de discernir entre ocupas buenos y ocupas malos. Los ocupas con K son los ocupas delincuentes y los ocupas con C pues son los ocupas que tienen más derechos que el propietario de la vivienda, porque ya saben ustedes que con la ley de vivienda que se pretende aprobar con el apoyo de el apoyo Frankenstein al Partido Socialista, pues se pretende desproteger al propietario y favorecer al ocupa. Es en esencia. Ahí hay una cosa, si no la he entendido mal o no lo poco que he leído al respecto, que sí me preocupa, es que sea el propietario el que tenga que demostrar que el ocupa está en unas condiciones u otras para poder echarlo, ¿no? Manda narices. Sí, que la carga de la prueba recaiga. Es que esto es el mundo al revés, de verdad. Pues sí. O sea, ese tipo de cuestiones. Pero Juan, si va a eso, va a cualquier ley. Cualquier ley que se modifica va en perjuicio del ciudadano. Cualquier ley, desde que empezó en 2018 este gobierno y el señor Pedro Sánchez, cualquier modificación que hagan, porque la ley del sí es sí ya es, sí, luego tendremos efectos colaterales. No, pero la de la vivienda es catastrófica. Bueno, nos tenemos que marchar ya. Y destructiva para el propietario. Y no olvidemos que aquí se pretende todo lo contrario que dice la ley, que es fomentar el alquiler. Todo lo contrario. Según los técnicos, de aquí a poco tiempo, el mercado del alquiler va a descender en un 40%, asustados los propietarios por estas medidas del gobierno social comunista. Por lo tanto, si tienen dos viviendas y pretendían tener asegurado el futuro mediante este tipo de rentas, para vivir, para la jubilación o simplemente para tener esos recursos para poder vivir, pues vayan haciendo las cuentas, porque ahora trae más cuenta quitarse la vivienda de encima, no alquilarla y tapiar las puertas y ventanas para evitar la ocupación, porque el gobierno los va a proteger y va a desprotegerte a ti, que eres el propietario, y así está el panorama. En fin, que esto será para seguir en otra ocasión con esto. Vamos a tener lío. Sí, a partir del jueves ya veremos. Y luego vendrán los efectos colaterales indeseados. Pero es que esto, Antonio, es la ley del terror. Las personas violadas, aterrorizadas porque están los delincuentes en la calle, los dueños de un pisico, de una casica que la van a alquilar aterrorizados porque te entra el ocupa y ya la has perdido. Exactamente. Bueno, es la ley del terror. Ya, pero bueno, esto es lo que hay si votas a esta gente, porque claro, si apoyas a un gobierno que te va a hacer esto, esta Pascua, pues evidentemente bien merecido lo tienes. Y la ley de la selva seguirá progresando. Muchas gracias, Juan. Buenas noches, eso es lo que hay que tener en cuenta. Muchas gracias, Mari Carmen. Igualmente, Rafa, Martos. Y mañana volvemos en otra edición de La Tertulia. Saludos y muy buenas noches.